Bueno, la noche en sintonía de goles va de libros, va de escritores y va sobre todo de periodistas, porque mi amigo Ulises Sánchez Flor es un periodista de raza, como a mí me gusta. Y ha escrito dos libros. Uno ya lo presentamos aquí en Goles hace unos meses, hablaba de Vinicius el Salvaje, y además en este libro hay un capítulo donde de alguna forma es premonitorio, porque después de lo que pasó en el Clásico, cómo se fue del campo dejando en evidencia a Xabi Alonso, pues Vinicius al final terminó con el reinado en el banquillo de Xabi Alonso como técnico del Madrid. Y ahora ha escrito otro libro también muy importante. A mí me gusta. Courtois. Es que para mí Courtois es el mejor portero del mundo. Nunca he visto un portero como Courtois. Porque hay porteros que ganan partidos, está claro. Pero que ganen títulos como Courtois no he visto a ninguno en mi vida. Courtois, héroe y diablo. Así lo titula mi amigo Ulises Sánchez Flor. Ulises, aquí estás en tu casa. Bienvenido a Goles, amigo. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Pedro, encantado de estar aquí. Contigo siempre, la verdad es que eres un maestro del periodismo, un referente para mí, para muchos, y la verdad es que estoy aquí encantado de poder hablar contigo de periodista de tú a tú. Y de periodista tú a tú. Totalmente, y de libros ahora también. O sea, no de invitado ni de escritor, sino de periodista. Pues, hoy vamos a hablar de tú a tú. Pues esto sí que... De periodismo deportivo y cómo está la situación. Bueno, ya sabes que hoy ha hablado Florentino Pérez. Pensaba todo el mundo que iba a hablar, no que iba a dimitir, porque eso no lo creía yo. Bueno, pero convoca sorprendentemente elecciones otra vez para reivindicarse de que es el padre espiritual del socio madridista, ya lo sabemos, y también del vestuario, ¿no? Mourinho, ¿tú crees que ahora es el momento de que vuelva Mourinho al Madrid? Vamos a empezar con este asunto, que para mí es tremendamente importante. Y fíjate que yo apostaría por Klopp, pero Klopp no quiere venir al Madrid, esa es la realidad. Pues sí, se dan todos los condicionantes para que José Mourinho regrese al Real Madrid. Primero porque el Madrid lo necesita. Florentino en este momento necesita un entrenador que lidere. O sea, ¿eso sería un escudo para Florentino? ¿Un Mourinho ahora mismo como entrenador en el banquillo? Sería algo más que un escudo. Sería otra vez el antídoto para romper la hegemonía del Barcelona, sobre todo en España. Es que el Barcelona con Hansi Flick lleva 2 ligas. Bueno, pasó antes igual, ¿no? Con Guardiola. Cuando Florentino contrata a Mourinho, el Barcelona de Guardiola había ganado 6 títulos en una temporada. El sextete famoso de Guardiola, pues es que era una época y un ciclo ganador que había que, de alguna manera, contrarrestarlo. Y claro, en ese momento, Florentino Pérez... Mourinho de juego, ¿eh? Eso que no ganó ninguna Champions, ganó una Liga, una Copa, bueno, bien. Pero Mourinho... pero puso en jaque al Barça de Guardiola. Florentino elige en técnico campeón de Europa en ese momento, que fue el Inter de Milán, que fue capaz de derrotar al Barça de Guardiola y ser campeón de Europa. De aquella noche, ¿no? En este momento a Mourinho, exactamente, en el Mirasierra, en el Hotel Mirasierra. Sí. Bueno, de hecho es la final de la Champions que se juega en el Bernabéu, que gana el Inter de Milán. Después... pero es que tú sabías que se va... O sea, Mourinho acaba el partido como entrenador campeón de Europa con el Inter de Milán en el Bernabéu, en la final del Bernabéu, y se va del estadio en el coche de Florentino. Es verdad. Y se va al Mirasierra, allí donde se reúne, con Méndez y compañía. A cerrar el acuerdo. O sea, Mourinho es un entrenador ahora mismo que es verdad que... Segundas partes para mí nunca fueron buenas. Pues mira a Ancelotti. Sí, también, Ancelotti es verdad. Ancelotti estaba en el Everton. Pero es otro tipo de entrenador, Ancelotti. Bueno, pero... ¿Tú crees que Mourinho va a poner orden en el desorden que hay ahora mismo en el vestuario de Madrid? Pues por lo menos se va a hacer respetar, que es lo que quiere Florentino. Ajá. Quiere un entrenador que se haga respetar, que imponga disciplina y que saque el máximo rendimiento de cada jugador. La propuesta futbolística es que es lo de menos en el Real Madrid. Lo que necesita el Real Madrid ahora mismo y lo que quiere Florentino es ese entrenador que meta intensidad al equipo, que sea un... Pero también que tenga alma que tenga fútbol, que no tiene el Madrid desde hace tiempo. Que sea un equipo sólido, que sea intenso, que sea competitivo. Ajá. Y sobre todo, Pedro, es que tiene que contrarrestar de alguna manera el ciclo ganador que ha iniciado Hansi Flick en el Barcelona. Buen entrenador, quizá el mejor acierto que tuvo Laporta. Del único que se puede hablar bien de ese asunto, del fichaje de Flick como entrenador. Pues Mourinho lo consiguió en su primera etapa en el Real Madrid y ¿por qué no lo puede volver a hacer en esta segunda etapa? Pues, bueno, vamos a esperarlo. Fíjate que hoy se esperaba que iba a hablar algo de esto, pero hasta que no termine la temporada no se va a hablar de este asunto. Y ha dicho él que después de las elecciones, o sea que hasta que no, porque no va a haber candidato, va a ser una elección rápida. No creo que haya candidato. Pues es imposible con las condiciones esas leoninas que hay. Son unas condiciones, unos requisitos bastante tremendo, Ulises. Duros. Tremendo. Quizá el único que podría presentarse ahí y plantarle cara a Florentino sería Rafa Nadal. Pero claro, Rafa Nadal no sé si es su momento. Rafa Nadal, que nunca se presentará contra Florentino.
Llegará un momento, a lo mejor le colocan ahí como presidente del Madrid, ¿sabes? Sí, esto da muchas vueltas. Da muchas vueltas, ¿no? Eso sí podría pasar. Eso sí pero podría pasar. Sé, otro candidato, después de como Florentino también tiene su prestigio y su... Es muy difícil, es que un Florentino... Es muy difícil. Pongo un Florentino en tu vida en el Madrid y es muy complicado encontrarlo, ¿no? Después de la apuesta clara, y eso que se fue unos años, ¿eh? ¿Te acuerdas tú la primera vez que dimitió, no? Sí. Que fue la sorpresa. Dimitió para volver rápido. Sí, pero es que él ha dejado claro hoy en su comparecencia que se fue y tuvo que volver porque había en las asambleas votaba gente que no era del Real Madrid socio y en las elecciones votaban gente que estaba fallecida. Muertos también. Sí. La estrategia que ha hecho hoy Florentino, que me parece en una situación de crisis, es reivindicar de alguna manera que él vino a salvar al Real Madrid. Y sigue pensando lo mismo. Sigue Y pensando... te voy a decir una cosa, va a morir en la cama como Bernabéu. Bueno, lo ha dicho, dice que ha dicho Florentino, frase textual hoy, me tendrán que sacar del Madrid a tiros, ha dicho, o sea, y ha reivindicado que se encuentra bien de salud, que tiene energía y que el Madrid va a volver y que, bueno, pues que tampoco pasa nada porque no se ganen títulos 2 temporadas cuando ha ganado 6 Champions en los últimos 10 años. Bueno, 2 libros que han salido en su momento clave. El de Vinicius, además premonitorio, porque al final Vinicius sigue en el Madrid, sigue siendo referencia en el Madrid y Xabi Alonso se tuvo que ir a casa. Sí, el de Vinicius ya lo comentamos aquí a principios de enero, cuando recién salido del horno. Y como dices, ha sido premonitorio porque en el capítulo 9, que es el capítulo que a mí me sirve de inspiración para escribir el libro, es el momento en el que Vinicius le echa el pulso a Xabi Alonso y pone en un brete a Florentino Pérez porque ve que hay un jugador que no le sirve a Xabi Alonso, pero que a la vez es un activo del Real Madrid muy importante. Y entonces esa bronca en ese clásico del 26 de octubre en el Bernabéu, que para mí es un comportamiento salvaje que tiene Vinicius. Fue tremendo. Bien titulado, Vinicius es salvaje. Claro, salvaje. Pues ese comportamiento salvaje es lo que me inspira a mí a destripar la figura de Vinicius. ¿Quién es Vinicius? ¿Por qué actúa así? Y por qué tiene ese enfrentamiento con Xabi Alonso que deriva al final en el despido de Xabi Alonso. Buena intuición, para había olfato, había algo de olfato. Pero estarlo claro, ya te lo digo yo. De saber que ahí va a pasar cosas. Bueno, y Courtois, que es importante, Courtois para mí es el portero, debe seguir en el Madrid, creo que tiene una oferta suculenta de Arabia, pero él va a seguir en el Madrid. A ver, Courtois... te decía yo antes, Ulises, que no he conocido nunca a portero en mi vida que gane partidos, que los hay, pero que gane títulos como Courtois no he conocido a nadie como el belga. Bueno, te olvidas de que Casillas. Bueno, Casillas, por favor, Casillas le gana la octava al Real Madrid en Glasgow cuando sale. Sí, también es verdad, con el pie. Es verdad. Con el pie y hizo 3 paradas. Y también el Mundial ha sido determinante. Mundial, le paró aquella Robben que fue clave. Y la Eurocopa del 2012 en los penaltis a Italia. También. O sea, pero como Courtois que el libro también va de eso, Pedro. El libro va pongo sobre la mesa una reflexión que es un tema de actualidad. ¿Quién es el mejor portero de la historia del Real Madrid? ¿Si Casillas o Courtois? Con lo cual yo el libro analizo la figura de Courtois, sus paradas antológicas, como dices tú, las paradas milagrosas que han hecho ganar títulos al Real Madrid, las 2 últimas Champions, pero es que también pongo el foco en Casillas para que el lector... Te voy a decir una cosa, para mí Courtois es mejor que Casillas, para mí. Eso dice Arbeloa también. Pero yo no voy a decir para quién es mejor para mí, para que lo lean. Porque yo destripo a los dos, hago esa comparativa y dejo al lector que piense, reflexione y abro ese debate que está en la calle, ¿no? ¿Quién es el mejor portero de la historia del Real Madrid? Es un debate ese tema, sí, señor. ¿Quién es el mejor portero? La historia del Real Madrid. Y Casillas... Luego se lo preguntaré a los merigones ilustrados. Y Courtois... Y el problema es que, claro, hay una generación de... Nosotros ya hemos visto jugar a Casillas, pero hay una generación de aficionados que no han visto a Casillas, la versión subliminal de Casillas, y entonces, claro, se quedan con Courtois. ¿Cómo le llamaban? El santo, ¿no? De Casillas. El santo. Ahora, el titular del libro, héroe y diablo. ¿Por qué héroe y por qué diablo? Bueno, héroe ya lo hemos dicho porque es un portero que hace milagros, paradas antológicas salvadoras, que le han hecho ganar al Real Madrid las 2 últimas Champions. En la final contra el Liverpool hace 9 paradas impresionantes a Salah, Mané, que le valen ser elegido el MVP de la final. Tremendo. Antes que Vinicius, que metió el gol, fue Courtois. Acaba la final y unos meses después Jürgen Klopp, en una entrevista en The Times, dice que fueron mejores que el Real Madrid,
que le superaron en todo, pero que enfrente había un portero que tenía 9 brazos. O sea, bueno, ya viste el otro día en Barcelona, claro, ¿no? En el Clásico. Es que Courtois... 2-0 y las paradas que hizo 4 determinantes. Pero es que podía haber acabado el partido con una goleada del Pero Barça. es que en la última Champions contra el Borussia de Dortmund sufre en esa temporada 2 lesiones de rodilla, una en la izquierda y otra en la derecha, y llega a tiempo para jugar la final y también ser determinante en la final contra el Borussia de Dortmund en la primera parte sobre todo. Este no se esconde como Mbappé. Exactamente. Como dices, es un portero ganador, determinante, y es un héroe para el madridismo, porque es que es un portero que sostiene a su equipo en los momentos complicados y le hace ganar. ¿Y por qué diablo? Títulos y partidos. Y diablo porque diablo para algunos. Primero para los rivales. Primero a la selección belga sabes que le llaman los diablos rojos, ¿no? Es verdad. Pues sí, es verdad, los diablos rojos. Es diablo, pero es diablo también porque tiene una personalidad también canalla. O sea, Courtois pasó de ser antimadridista a ser odiado por los aficionados del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, claro, en los 3 años que está en el Atlético de Madrid, Courtois gana en el 2013 una Copa del Rey al Real Madrid de Mourinho en el Bernabéu, y después en las celebraciones, en el balcón de la sede de la Comunidad de Madrid, es el único que jalea a los aficionados y que empieza con el cántico de salta, 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 pequeño canguro, que a los madridistas les den por él tal. Y entonces, claro, ahí quedó, es verdad, me acuerdo yo de aquellos. quedó señalado como antimadridista. Un portero antimadridista, y los aficionados del Atlético de Madrid lo recogieron como el ídolo del Atlético de Madrid. Luego gana la Liga con el Atlético de Madrid y se planta en una final de la Champions con el Atlético de Madrid. Pero claro, se va al Chelsea y en su etapa en el Chelsea él quiere volver a Madrid y hace todo lo posible para que Florentino Pérez le fiche cuando ve y lo consigue. Que David De Gea no es posible. Y lo consigue después de ese Mundial de Rusia 2018. Qué acierto más grande. Donde Bélgica es tercera sí que es un acierto. Y consigue... Como Kroos y como Modric. Y es diablo también, Pedro, porque... habla de todo, opina de todo. A mí me gusta cómo habla, cómo cuenta las cosas. Analiza los partidos después de los partidos. Cuando habla con los periodistas me gusta escucharlo. Pero si le preguntas sobre el caso Negreira, habla sobre Negreira. Si le preguntas por las palabras de Tebas, carga contra el presidente de la Liga. De lo que le preguntes, tiene opinión y sabe mojarse en los temas. Por eso es un diablo, porque tiene opinión y se moja y genera polémica. Bueno, me gusta escucharte. Aquí tenemos los 2 libros, Vinicius y El Salvaje, y también el de Courtois, Héroe o Diablo. Ya está a la venta. ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿En cualquier librería? Sí, no, se puede comprar en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en AFNAC, y luego en plataformas por internet, que es Amazon. Siempre aparece Amazon por ahí. Sí, Amazon. Si lo compras en Amazon Prime, te lo traen al día siguiente. Y luego en diferentes librerías online lo puedes comprar, pero vamos, en Casa del Libro... Lo recomiendo. Gran escritor y gran periodista, mi amigo Ulises Sánchez Flor, que de vez en cuando, a ver si un día a la semana viene por aquí y nos acompaña en Sintonía de Goles. Ulises, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Pedro. Y suerte, mucha suerte siempre. Muchas gracias. Ya lo sabes. Periodista de raza, que es lo que me gusta a mí.